Llévale, Fabio. Ya ve. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan, jóvenes? Buenas noches. Sí, doctora, muy Buenas buenas noches. noches, doctor. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, profesora. Hola, hola. La delegada del curso, ¿está? ¿O delegado? No tengo mucha familiaridad con este aplicativo. No veo a nadie. No sé si sus cámaras están apagadas o es así. Las cámaras están apagadas, doctora. Yo soy la delegada del sexto A. Ya, ok. Más o menos, ¿cuántos chicos son? En mi aula somos 30. Aproximadamente 30, 31 más o menos. Ya, son 30 chicos, ya. Quiero tomar una fotito nada más antes de empezar, porque de ahí ya apagan su cámara. No sé por qué, por la señal. Okay, me chicos, prendan su cámara, por favor. Sí, un ratito. La mejor sonrisa. Ya, 1, 2, 3. Ok, ya. Ahora si pueden apagar o lo tienen prendido, no me hago ningún problema. ¿Ya? Antes de empezar con el tema, con presentarme, con darle a conocer dónde trabajo, dónde presto mis servicios y cómo vamos a abordar toda esta hora. Bueno, ya nos hemos pasado 10 minutos porque me ha sido un poco difícil entrar a este aplicativo, es nuevo para mí, trabajo más con Zoom o Google Meet, pero bueno, vamos. Antes le decía, quería agradecer a la doctora, a la docente del curso, la doctora Gloria González Santos, quien me ha permitido el día de hoy poder acceder a ustedes y poderle dar a conocer un tema muy importante, no solo en el ámbito personal, sino también en el ámbito profesional, porque ustedes van a ser futuros abogados, mis futuros colegas, entonces es muy importante que conozcan y puedan abordar este tema fundamental como es la resolución pacífica de conflictos. Entonces, paso a presentarme. Mi nombre es Gabriela Liliana Villanes Arias. Soy abogada y también soy conciliadora extrajudicial del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia y Acceso, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Que tiene en una dirección, que es la Dirección General de Defensa Pública, y aquí la Dirección Distrital sede Ucayali. No sé si ustedes hayan escuchado sobre la defensa pública, ¿no? Que nos encontramos frente al Colegio Pedro Portillo, ahí también trabaja la docente del curso, también tiene doble salida, que es por el Jirón Sucre 778, que está el Centro Alegra, que son siglas de asistencia legal gratuita, ¿no? ¿Y por qué existe la defensa pública? Porque la misma Constitución lo señala, el artículo primero señala, el 1 de la Constitución nos dice que la dignidad y la defensa de la persona humana son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, ¿y cómo defendemos o cómo ejercemos este derecho a la defensa? ¿No? Pues, ¿cómo accedemos a la justicia? Pues a través de una asistencia legal. ¿Y qué pasa si no gozamos de recursos económicos, si somos personas en vulnerabilidad? ¿No? ¿Qué pasa? ¿No accedemos a la justicia? Pues no. Justamente el Estado, pensando en esto, tiene un grupo de abogados de distintas áreas que brindan este soporte, esta asistencia legal gratuita, ¿no? Vuelvo a señalar, para todas aquellas personas de escasos recursos económicos y de estado de vulnerabilidad. Entonces es muy importante saber cómo funcionan todas las instituciones que representan al Estado. ¿Ya? Entonces, en la defensa pública hay distintas áreas, ¿no? Está el área penal, donde están todos los abogados que asisten a todas aquellas personas involucradas en un proceso penal, pues aquellas personas que están investigadas, procesadas, acusadas, ya sea pues en primera, segunda instancia, en situación de libertad o ya internados en el establecimiento penitenciario cumpliendo una pena o solicitando beneficios penitenciarios, entre otros, ¿verdad?
También está el área de víctimas, ¿no? Donde este grupo de abogados asiste a todas aquellas personas que se sienten vulnerados sus derechos, afectados sus derechos o dañados de una u otra forma. Entonces acá se ve los temas de violencia familiar, se ve los temas de violencia sexual, trata de personas y indemnizaciones por accidentes o toda aquella indemnización que cause daño al cuerpo físico o al patrimonio, ¿no? Físico o patrimonial. Está por otro lado, otro grupo de abogados que es de asistencia legal, que no es otra cosa, quienes brindan asesoría, soporte legal y ya patrocinio de todos los temas de familia y civil, ¿ok? Y el área donde yo estoy a cargo, que es otra, que es la conciliación extrajudicial, donde nos vamos a abocar más el día de hoy, que es donde vengo ya trabajando más de 8 años, ¿no? En el Ministerio de Justicia, en su centro de conciliación gratuito, que pertenece a la Dirección de Defensa, en su centro Alegra de asistencia legal gratuita. Entonces, y también trabajo como conciliadora en Demunas, ya trabajaba hace unos 3 años, me he dedicado trabajando como conciliadora en Demunas, entonces ya llevo todos unos 10 años en este proceso de ayudar a las personas a solucionar su problema de forma armoniosa, de forma pacífica, porque la conciliación extrajudicial no es otra cosa que solucionar nuestros conflictos, nuestros problemas jurídicos, ¿no? Con la ayuda de un tercero, que en este caso sería el conciliador, de manera, como lo señalaba, pacífica, armoniosa y en común acuerdo, ¿verdad? Porque no todo conflicto que se pueda presentar o no todo problema o controversia, siempre vamos a pensar que va a ser resuelto en el ámbito judicial, ¿no? Y que un tercero, que un juez, en este caso, va a ser quien decida por nosotros, ¿no? Entonces hay que también pensar, como futuros abogados, que existe una baraja de opciones para poder nosotros brindar a nuestro cliente en el futuro y señalarles qué otras opciones tienen para solucionar su conflicto. Entonces, antes de entrar ya al tema en sí, es muy importante, jóvenes, están ahí, ¿verdad? Porque no les veo, pienso que ya no están. ¿Sí? Sí, doctora, aquí estamos. Sí, doctora. Sí, Estamos vivos, doctora. estamos La escuchando. Sí, doctora. va a tomar examen de esto, mentira, ya. Entonces, es muy importante conocer, antes de entrar de lleno al tema, que la importancia de la resolución pacífica de conflictos, ¿no? ¿Por qué se da? En todo gobierno democrático, en estos últimos años, han tomado en énfasis en sus políticas el tratar 3 temas con suma importancia, ¿no? No querían desarrollar, promover, y uno de los temas, pues, es derechos humanos, pues, porque aunque todos digamos que somos iguales ante la ley, que todos tenemos los mismos derechos, ¿no? No importa credo, no importa cultura, no importa color de la piel, etcétera, ¿verdad? Pero, sin embargo, aún existe discriminación, ¿no? Y se está tratando de incluir a todos para poder tener los mismos derechos, ¿verdad? Entonces, siempre las políticas, las ONGs, las instituciones, los gobiernos trabajan en este tema. Otro tema también resaltante es el medio ambiente, pues, ¿no? Es algo muy importante, porque si no, acá unos años vamos a ver desastres ambientales que ya se están dándose a conocer con el cambio climático, etc. Entonces, siempre sus políticas están siendo apuntadas a eso. Y otro tema recurrente es, pero lamentablemente en nuestro país no, ¿no? Lamentablemente en nuestro país no, pues las cosas buenas a veces le damos la espalda, lamentablemente, es la resolución pacífica de conflictos, ¿no? Que no es otra cosa que los MARCs, ya les voy a señalar. Los MARCs es una sigla de mecanismos alternativos de solución del conflicto, ¿no? Alternativos al del Poder Judicial. ¿No? Esos son los MARCs. Entonces, la resolución pacífica de conflicto es otro tema que se viene tratando en todos aquellos países que dan valor porque tiene que ver mucho con la participación ciudadana, porque tiene que ver mucho con la democracia. La democracia, pues,
es sinónimo de participación del pueblo, ¿verdad? De que todos tenemos derecho a opinar, todos tenemos derecho a emitir nuestro voto, a elegir ahora en estas próximas elecciones a nuestro presidente, a nuestros congresistas, pues eso es la democracia, ¿no? Y con eso se fortalece, pues, un Estado, ¿verdad? Entonces, la participación ciudadana. ¿Y qué tiene que ver aquí la participación ciudadana? ¿No? Pues lo que se quiere o lo que busca los MARC es digamos, esa prerrogativa, esa facultad al ciudadano de que pueda resolver sus propios conflictos. ¿Qué mejor que uno mismo que conoce sus problemas, que conoce los conflictos, que sabe qué realmente busca, cuáles son los intereses, por lo cual nos orillamos a un problema, a una controversia, o qué es lo que exigimos, o qué es lo que realmente queremos, o cómo queremos resolver algo, somos nosotros mismos. Y qué mejor que nosotros mismos podamos resolver esos conflictos, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿el Estado peruano qué tanto ha trabajado por promocionar, desarrollar este tema? Pues no, porque tiene que ver mucho con una cultura de paz, y eso es el objetivo. En la ley de conciliación lo señala, el objetivo de la conciliación es promover esa cultura de paz, esa paz que todos pedimos, ¿no? Esa paz que todos pedimos, pues cuando vamos a la iglesia siempre le decimos a Dios mío, danos tranquilidad, danos paz, tenemos mucho conflicto, no sabemos ya ni qué hacer. Entonces, pero todos tenemos también que poner nuestro granito de arena y contribuir con esa cultura de paz, ¿no? Ahora, hay una política del Estado, en su política estatal es la 28ª, que habla sobre la promoción y el impulso de los MARC, pero solo está ahí, es en el papelito, pero poco se promueve, poco se promociona, no hay mucho presupuesto. Los conciliadores tenemos que luchar con nuestras capacitaciones, sin tener quizás recursos, más aún si uno trabaja para el Estado, recursos para difundir, como pues papeles, trípticos, y a veces tenemos pues que uno mismo gestionar o costearlo, ¿verdad? Entonces muchos desconocemos, muchos desconocemos la forma, a los MARCs, ¿no? Muchos desconocemos estas alternativas de resolución de conflicto y resolvemos nuestros problemas, pues, a través de la violencia, a través de la imposición, ¿no? A través de la fuerza, ¿no? Lo primero que pensamos, ay, voy a buscar lo que dice la frase que siempre me traen los usuarios en el centro de conciliación, en la defensa pública, que me dice, doctora, tengo miedo porque dice que va a llamar a todos sus abogados y me van a hacer la guerra, ¿no? Entonces, eso es lo que primero pensamos cuando se presenta el conflicto. Vamos a buscar un abogado y el abogado lo vamos a hacer añicos, ¿verdad? Ahora, a través de los MARC también necesitamos a los abogados, porque si un abogado sabe de la existencia de estos mecanismos alternativos de solución del conflicto, va a poder ayudar a sus clientes a solucionar sus problemas de manera rápida, ¿verdad? Entonces es muy importante. Un ratito esperen, mi perrito está acá, se queda encerrado y quiere salir. Ok, gracias. Perdón. Entonces, es necesario que todos veamos este tema de la resolución pacífica de conflictos con mucha responsabilidad. Más aún ustedes que son futuros abogados. Porque tiene un sentido social, jóvenes, ¿no? Porque que veamos que a través del diálogo, a través de una buena comunicación, resolvamos nuestros conflictos, nuestros propios conflictos, de manera pacífica. Y así actuaremos y responsablemente y vamos a contribuir en esa paz social que todos queremos. Pues como les decía, no esperemos solo del Estado, no esperemos de una autoridad, no esperemos que solo el Poder Judicial resuelva nuestros conflictos. Nosotros también tenemos la capacidad de poder resolver, ¿no? Y qué mejor que existan estos MARC, estos mecanismos alternativos de solución de conflictos que nos permitan, ¿no? De poder yo invitar a la otra parte y poder resolver mi conflicto, ¿no? ¿Por qué no intentarlo? Muchos dicen, no, mejor me voy a un proceso de frente, ¿no? Pero ¿por qué no intentarlo? ¿Qué tal si se resuelve? ¿Qué tal si pueden evitarse los plazos extensos
de un proceso judicial, evitarse el gasto de tiempo, tanto para el patrocinado, tanto para el abogado, ¿no? Y así también poder captar más casos con referencia a los abogados, ¿no? Entonces, es muy importante. ¿Y cuáles son estos mecanismos alternativos de solución de conflictos? Pues tenemos la negociación, que todos lo hacemos diariamente, todos negociamos. Para subir a un motocar, preguntamos cuánto nos cuesta el pasaje, el otro hazme una rebaja, no, cóbrame 5, 4. Entonces, estamos negociando cuando vamos a hacer un contrato, cuando vamos a, no sé, a comprar un terreno, o cuando vamos a la tienda, todos negociamos, ¿no? Constantemente, porque es un proceso inherente en la vida, es una herramienta que utilizamos, ¿no? Entonces, para buscar una satisfacción, un interés. Entonces, y es muy importante que los abogados sepan cómo negociar. No sé si ustedes han visto en las películas, ahora que hemos estado un poco encerrados, nos han abordado Netflix, nos han abordado ahora Disney y otros, en aquellas películas que siempre trata de abogados, ellos tienen esa facilidad de negociar, ¿no? Hay varias películas que he visto, antes de entrarse al proceso, siempre el abogado va con el cliente a buscar a la otra parte para ver cómo solucionan el problema antes de entrar a un proceso judicial, ¿no? ¿Qué propuesta te doy? ¿Qué propuesta me das? Si llegamos a un arreglo, pues nos evitamos el proceso judicial, ¿no? Justo veía una película, no me acuerdo muy bien, esta película trata de un joven que contrata estos webs que consiguen novia, consiguen esposa, y esta web le aseguraba que iba a encontrar el amor de su vida. Y él pues invierte y sale como con 100 chicas o 200 chicas de la web y no se llega a enamorar de ninguna y ninguna de él. Entonces decide demandarla, ¿no? Y busca una abogada recién principiante, pero muy inteligente ella, y lo primero que hacen y que hay que resaltar es van a negociar, ¿no? A negociar con la otra parte, ¿no? Entonces, eso también es muy importante que rescatemos de cómo saber negociar, ¿ok? Porque lamentablemente jóvenes en las universidades, ¿no? Y más aún en mi tiempo, nunca, yo sé que ustedes en su currícula sí hay un curso de mecanismos alternativos de solución de conflicto, no sé en qué ciclo, no lo sé, pero por lo menos en mi época nunca nos han enseñado eso, nunca le han enseñado, solo hemos sido formados para litigar, para ser expertos en técnicas, pues para resolver conflictos exclusivamente en la sede judicial, que no está mal, porque eso es nuestro trabajo diario, pero nunca nos han abordado, ¿no? Como debe ser un abogado moderno, ¿no? De hoy en día, a una formación no solo jurídica y procesal, sino también que nos hayan enseñado habilidades, destrezas en la comunicación para yo poder negociar. Técnicas de la negociación. La negociación es un tema amplísimo. Si tú buscas en Google, hay libros completos de negociación, ¿no? Cómo negociar, ¿verdad? Porque la negociación es la base para resolver un conflicto, ¿no? Y nos ayuden mucho. Entonces, esas técnicas de negociación en ningún momento hemos aprendido. Nunca nos han enseñado ni en la escuela, ni en el colegio, menos en la universidad. Y menos a nosotros como abogados o futuros abogados en este caso, ¿no? Entonces, que les permitan ayudar a su cliente a reconocer los reales intereses y sus necesidades para poder ayudarles a resolver su problema antes de ir a un proceso judicial. Es lamentable, en mi trabajo les digo, que a veces los abogados toman a la conciliación como una piedra en sus zapatos, ¿no? Más bien le aconsejan a su patrocinado a no asistir a la conciliación. No vayas, ¿no? Tuve un caso, ¿no? Un caso muy familiar en la cual, familiar no, sino de un abogado que conocía, de un caso de que una señorita le había hecho guardar su computadora porque se iba de viaje a su vecino, vuelve y el vecino ya no quiere devolverle. Como no le dio ningún documento, le negó totalmente, le dijo que habían entrado, se lo habían robado, pero mentira. Ella veía que usaba a su hijo la computadora, ¿no? Que es raro que de un momento a otro su hijo tiene una laptop.
Entonces, se le invitó, le mandó una carta notarial y se le invitó a conciliar al señor por una suma pues que costaba la computadora, creo que 3.000 soles, ¿no? Era una computadora de buena marca, la chica trajo su boleta, etcétera. ¿Y qué le dijo el abogado de la otra parte, no? Yo le digo, no vayas, ¿a qué vas a ir? ¿No? Si no tiene ninguna prueba. Esta carta notarial solo es una mera notificación. No, niégale. Pero ¿cómo le enseñamos, no? O sea, eso también es corrupción, ¿no? ¿Por qué no le decimos, a ver, tienes la computadora, ya lo has perdido, ¿qué ha pasado? Pues se ha malogrado, ¿qué ha sucedido? Entrégale, o si se ha perdido, a ver, dile, pues se perdió, te puedo entregar tanto, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil es ser correcto? ¿Qué tan difícil es enseñar a las personas o que un abogado, un profesional, le ayude a su cliente a ser correcto? Porque también nosotros tenemos que aconsejar, así como pasó últimamente ese abogado que aparentemente le había aconsejado a su patrocinado a que huya, ¿verdad? A que se fugue. Entonces, ¿qué tan difícil ser correcto? ¿No? ¿Qué tan difícil que un profesional conocedor de las leyes, ¿no? A sabiendas, seamos incorrectos, ¿no? Actuemos de mala fe en contra de esas normas que a diario nos enseñan en las aulas. Entonces, los abogados a veces ven a la conciliación como, no, ¿para qué vamos a conciliar? Mejor vamos a un proceso. Creen que en un proceso judicial voy a cobrar más, voy a ganar más, pues, pero lamentablemente no es así. Si tú como abogado sabes cómo hacer una solicitud de conciliación, sabes cómo es un procedimiento de conciliación, lo acompañas a la audiencia, ¿ya? Sabes bien el manejo, la ley de conciliación, entonces no te vas a dejar sorprender, porque hay muchos centros, lamentablemente, privados, que a veces hacen de las suyas. Hubo un centro que a pesar que no está autorizado a realizar audiencias fuera del centro de conciliación, a no ser que se le autorice en Lima, la sede central, entonces él supuestamente hizo la conciliación en la casa del invitado, pero no fue así. Con engaños le hizo firmar a un anciano, a un viejito, diciendo, mira, señor, yo soy abogado, no te preocupes, no te voy a dejar que te quiten tu casa, fírmame aquí, te voy a ayudar. Y el señor muy confiado le firmó el acta, un acta, porque no lo leyó, muy confiado, donde él decía que desalojaba la casa en una semana, ¿no? Entonces, todo eso fue a raíz de una queja, ¿no? Y lamentablemente felizmente, perdón, se pudo probar que él no pidió la autorización y hizo una conciliación, pues, fuera del marco legal, ¿no? Entonces, hay muchos conciliadores que sorprenden y usan este instrumento que de una otra forma ayuda a la sociedad a solucionar sus conflictos, lo usan de mala manera, ¿no? Para generar beneficios propios. En todo lado hay eso. Entonces, no tomen, jóvenes, a los mecanismos de solución de conflictos como una barrera para su profesión. Más bien tómenlo como en otros países, que son cursos de especialización que toman a veces los abogados, o una forma de ayudar a sus clientes a solucionar los conflictos. A ver, ¿dónde me quedo? Ya. Pero todo esto es a raíz, como yo le digo, de una sombra que siempre está detrás de nosotros, que es el conflicto, ¿verdad? El conflicto, ese es el que viene. Entonces, si no habría conflictos, no habría problema, ¿no? Y entonces hay que entender que el conflicto es inherente a nuestra vida. Siempre va a estar presentes desde que nos interrelacionamos. Porque si somos unas personas que vivimos encerrados en un cuarto, nunca nos vamos a interrelacionar, no va a haber conflicto. Quizás va a haber conflicto interpersonal conmigo mismo, pero los conflictos se van a dar cuando yo me interrelaciono, ¿no? ¿Y cuándo me interrelaciono? Cuando en mi casa, con mis padres, con mis hermanos, con mis primos, con mis tíos, con mis abuelos, en la calle, con el vecino, con la vecina, entre colegas, en la universidad. Entonces, hay que tomar el conflicto, pues, ¿por qué? ¿Y por qué existe? ¿Por qué existe el conflicto? Porque todos somos, pues, distintos, ¿no? Todos tenemos una biografía distinta, tenemos formas de percibir, pensar, sentir, actuar de manera distinta, de acuerdo a la cultura, la creencia, la personalidad, el carácter. Entonces, y cuanto más interrelación hay más conflicto. Por eso que el tema familiar es el más conflictivo, ¿verdad? Uno de los temas, porque hay más choque, ¿verdad? Entonces, el que diga que no tiene conflicto es mentira. Es mentira porque
Entonces, el que diga en mi casa no hay conflicto, también es mentira. Entonces hay ahí subordinación, ¿no? Ahí hay que tener cuidado. Pero si uno pregunta, a ver, les pregunto a ustedes, a ver, tres opiniones que me digan en una sola palabra qué es conflicto. A ver, por ahí, que me digan. En una sola palabra. ¿Qué les provoca cuando le dicen conflicto? ¿Qué puede ser? Problema, Un profesor. conflicto No puede estar ser de acuerdo en una cosa o en algo. Claro, ¿no? una palabra, Eso es, ¿no? pelea. Es, a ver, lucha, En pelea, dificultad, un confrontación. desacuerdo. Oposición a algo, desacuerdo. Así es, así es. Incluso el diccionario de la Real Academia lo define, le echa todo el polvo, todo el barro al conflicto, le dice combate, lucha, pelea, en situación desgraciada de difícil salida. O sea, ya no te... la sombra que nos acompaña es como el cuco, mejor dicho, ¿no? Entonces le dan una mala fama al conflicto. Sí, pues, el conflicto nos trae una situación dificultuosa, ¿no? A nadie le gusta el conflicto, a nadie le gusta estar en conflicto porque nos da dolor de cabeza, quieras o no. Pero lamentable, pocos decimos, pues el conflicto, ya, pues ya, se presentó, ¿qué vamos a hacer, no? Y pocos somos que vemos al conflicto como una oportunidad, ¿no? Diría, sí, ¿cómo el conflicto va a ser una oportunidad? Sí, pues porque a veces un no, a veces una cerrada de puertas, a veces que te despidan por ahí o que no, o te nieguen algo, te impulsa, ¿no? Te impulsa, va a depender de cada uno, te impulsa, que estás en tu sitio de confort y te sacan, entonces te das cuenta que tienes otras habilidades, ¿no? Quizás va a ser un poco complicado que salgamos de eso, pero al final te darás cuenta que valió la pena a veces que me digan un no, valió la pena que se presente un conflicto, valió la pena porque de él aprendí. Por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Hemos aprendido mucho, hemos aprendido bastante, aunque no todos hemos aprendido, porque hemos creído que en noviembre, diciembre ya acabó la pandemia y hemos vuelto a nuestra vida habitual, a pesar que en la noticia nos decían, ya la vida de aquí en adelante no va a ser lo mismo hasta que venga la vacuna, por lo menos, ¿no? Pero otros invitaban a una fiesta y íbamos, por ahí escuchaba alguna discoteca, igualito estábamos, por eso ahora estamos pues pagando, ¿no? Esas consecuencias, porque muchos amigos, familiares nos están dejando lamentablemente, ¿no? Entonces, ya, ¿y qué es el conflicto? Sí, al final tenemos que verlo como una oportunidad, si va a estar en nuestra vida, va a estar en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, cuando formemos familia, cuando nos enamoremos, nos casemos, tengamos hijos, seamos ancianos, etcétera. Siempre va a haber el conflicto, en distintos ámbitos, situaciones, pero el conflicto. Entonces el conflicto no es otra cosa donde dos o más personas, dos o más grupos, ¿no? Perciben tener objetivos distintos, ¿no? Perciben tener, creen tener objetivos disímiles, distintos, sobre un mismo hecho, sobre una situación, sobre un acontecimiento, ¿no? Y lo expresan, como les decía, porque si estamos encerrados o si no lo manifestamos, no va a haber conflicto, ¿no? Es manifiesto, es inevitable, se presenta en todos los ámbitos de nuestra vida, les decía, y no necesariamente es negativo, porque si tenemos formas de cómo abordarlo, podemos solucionar. Pero el problema, entonces, no es que existe el conflicto, no es que existe el conflicto, eso no es el problema es que no tenemos cómo abordarlo, cómo solucionarlo. Eso es el problema, ¿ya? Genera cambios, oportunidad, por eso dice que hay que verlo como una oportunidad, y si no sabemos pues canalizarlo, se va a convertir en disputa y esa disputa en violencia, ¿ya? Y eso ya es otro ámbito. Entonces tenemos, les hablaba, varios marcs, ¿no? Uno es la negociación, ¿verdad? Y la negociación es muy importante porque de ahí también nace la conciliación, porque en la conciliación negociamos. Cuando converso con ambas partes, negocio, conversamos, negociamos, llegamos a un acuerdo, ¿verdad? Entonces, y la negociación se da a través de una adecuada comunicación, de una
pues como lo dice acá, ¿no? Es un proceso donde dos o más partes resuelven un problema empleando técnicas de comunicación, por eso que la comunicación también tiene técnicas, ¿no? El otro día escuchaba sobre la comunicación asertiva, un curso, y el expositor hablaba de que hay horas en la cual uno puede abordar a una persona. Hay horas en la cual uno está irritable, hay horas en la cual uno está apurado y en esas horas uno no puede abordar a alguien. Entonces hay momentos, hay horarios, hay formas de cómo llegar a la otra parte, ¿no? Por ejemplo, si está saliendo rápido a las 7 de la mañana porque tiene que llegar a su trabajo, yo no voy a ir y lo voy a abordar y querer compensar y decir, no, ahorita me tienes que escuchar, ¿no? Entonces hay que, todo es como una madejita que tienes que ver la forma y tiene tácticas y técnicas para poder solucionarlo, ¿no? Y una negociación es importante que se da a través de la comunicación y tiene que ser asertiva, ¿ya? ¿Y qué significa el que sea asertiva? ¿Y qué es la asertividad, no? Entonces es bien práctica la asertividad. Es decir lo adecuado, ¿ya? Lo adecuado, es decir, que es el contenido. ¿Qué voy a decirle para no irme, como siempre, las peleas en pareja? Empezamos por una cosa y terminamos en 10, 20, ¿no? Entonces, la asertividad es decir lo adecuado, a lo que se está yendo, el contenido nada más, de modo conveniente, es decir, con forma, con manera, porque si yo voy y empiezo a agredir, empiezo a insultar, la otra parte también no siempre se va a callar, ¿no? No va a decir, ay, lo cortés quita lo valiente, quizás también me responda de la misma forma. Entonces, de manera conveniente y en el momento, como le decía, oportuno, ¿no? ¿No? Buscar un espacio, un momento donde estemos tranquilos y podamos. Entonces, la asertividad realmente es un arte, y es un arte que tenemos que trabajar todos los días. Por más que yo sea conciliadora y trate esto en mis partes de implantar, de que esa comunicación sea asertiva, a mí también me cuesta, ¿no? Entonces, es todo un trabajo, es un trabajo diario, ¿no? Es un arte de decir lo adecuado en el momento oportuno y de manera conveniente. Eso es la asertividad. Y eso tiene que entrar bastante en nosotros. Otro mar, pues, es la conciliación, es la mediación. En otros países es lo mismo que la conciliación. No lo llaman conciliación, sino lo llaman mediación. Y la mediación, a pesar que, al igual que la negociación, no está legislado, pero sí la conciliación y sí el arbitraje, la mediación es importante su uso, porque es importante en el ámbito familiar, ¿no? Todos necesitamos en algún momento un mediador familiar. Existe muchos abogados que se dedican a mediar empresas, a mediar, hay muchos que trabajan en Defensoría del Pueblo, en el gobierno, para poder mediar esas mesas de diálogo, ¿no? Cuando hay conflictos sociales. Entonces, hay bastantes cosas que mediar entre empresa y empresa para arribar a un acuerdo de una compra, de una inversión. Entonces, todo eso entra el tema de la negociación, de la mediación, ¿no? Y ya la conciliación y el arbitraje, que sí está legislado en nuestra legislación, valga la redundancia, peruana, ¿no? Entonces, de eso ya nos vamos a abocar antes que nos dé la hora, porque creo que solo es una hora que me ha dado la doctorita, pero antes quería darles unos tips de cómo poder nosotros negociar asertivamente, porque esto es todo un tema, ¿no? Es otro tema amplio de cómo negociar, ¿ya? Es el principio modelo de Harvard, de la universidad, ¿no? De donde nos copiamos la conciliación, porque en Estados Unidos son los primeros que implantan este mecanismo alternativo y es copiado de una otra forma por el Perú para también promocionarlo y utilizarlo con la población peruana, ¿no? Entonces, estos principios son 4, ¿no? 4 principios muy importantes que utilizamos en el manejo dentro de la audiencia de conciliación, ¿no? Que es, o sea, indicarles a las personas, enseñarle a las personas a separar a la persona del problema, ¿no? Aquí no hemos venido a atacarnos, sino a ir contra el problema. ¿Cuál es el problema?
Porque si venimos y yo digo fulanito de tal, nunca vamos a terminar. Aquí lo que se trata es atacar al problema y no a la persona. ¿Ok? Y concentrarse en los intereses y no en las posiciones. Porque la posición es lo que uno exige a primera mano. Yo vengo y digo, yo quiero que este señor, por ejemplo, un tema común, ¿no? De pensión. Yo quiero que este señor me pase una pensión de alimentos, ¿no? Eso es mi posición. Y el otro, no, pero esta señora me está pidiendo demasiado. No, eso es no le voy a dar mucho. Entonces, su posición. Pero cuando uno va conversando con cada uno de ellos, o cuando viene y dice, yo quiero a mi hijo porque esta señora, yo quiero la tenencia porque esta señora no me deja verlo, etcétera, ¿no? A veces vienen con posiciones, que la posición es lo que yo pido, lo que yo exijo. Pero cuando uno va conversando a través de preguntas adecuadas dentro de la audiencia, va desligándose los verdaderos intereses, lo que realmente ellos buscan. Y a veces no es lo que piden, sino es lo que a veces está muy dentro y no lo manifiesta, ¿no? Entonces, si uno concilia en base de intereses, esa acta el acuerdo va a perdurar y se va a cumplir, ¿no? Entonces, esto también es muy importante, en lo que realmente yo quiero, en lo que realmente yo pido, no en lo que a inicios impongo, ¿verdad? Y también generar opciones, ¿no? Se genera opciones de mutua satisfacción. Entonces, ambas partes tienen que tener opciones, toda una baraja de opciones de cuál es lo más adecuado, no solo dentro de la mesa, porque si no es satisfactorio, se les aconseja que se vayan a otro ámbito, que puede ser el judicial, ¿no? Porque hay casos en que la mamá a veces dice, no importa, a pesar de que gana bien, no importa, por congraciarse con el señor, porque quizás aún está enamorada de él, no importa que me dé 50, 60 al mes, no importa, dice, ¿no? Pero está perjudicando el interés superior del menor. Con 50, con 60 no le va a ayudar, a no ser que ella pueda sola, pero entonces, ¿para qué viene a conciliar? ¿Por qué está exigiendo esa obligación? ¿No? Entonces, y también basarnos siempre en el principio de la legalidad, ¿no? No se puede conciliar al margen de la ley. No puedo conciliar lo que yo quiero. Yo no puedo, como va a venir, por ejemplo, el tío a pedir la tenencia, porque la tenencia es exclusivamente de los padres, ¿no? O a mí, por ejemplo, yo le presté, justo hoy día tenía esa consulta, mi primo, yo le presté dinero a mi primo, pero mi primo no era para él, era para su amigo. ¿A quién le invito a conciliar? ¿A quién le presté el dinero? A mi primo, porque él me firmó el recibo. ¿Para qué le invitar a la otra persona? Ya en primo que se entienda con el otro, ¿verdad? Entonces, yo no puedo irme al margen de la ley o ir contra la buena fe y las buenas costumbres, ¿no? Ya, ¿en qué más? Entonces, falta todavía, ¿no? Entonces, ya abocándonos a la conciliación, jóvenes, no es, como les decía, la conciliación tiene este concepto, bien fácil y bien concreto. Es rápido, económico y efectivo. ¿Por qué rápido? Por sus plazos. En un solo día tú puedes conciliar si van ambas partes en forma conjunta, dependiendo a la agenda del conciliador. Si tiene tiempo ese día, concilian ese día, si no, quizás al día siguiente. ¿Ya? Ahora, si se tiene que invitar a la otra parte, en 2 semanas ya puedes tener tu acta de conciliación y evitarte todo un proceso judicial que, por ejemplo, en pensión de alimentos demora 8 meses, 7 meses, tenencia a veces más de 1 año, régimen de visita igual, a 2 años, etcétera. Económica, porque hay centros gratuitos como el nuestro, pero también hay centros privados, en caso que sí puedas, pues seas profesional, médico, ella sea arquitecta, no sé, y tienen recursos económicos, porque también tenemos filtros para ver si realmente no tienen recursos y tienen que ser atendidos en el centro gratuito, pero si tienen recursos, ya tienen que ir pues a un centro privado, ¿no? Por ejemplo, en el tema de desalojo, en el centro de conciliación gratuito atendemos solo casa única. Si está afectada mi casa única, pues entonces es atendido en tema civil. Pero si yo tengo 10 casas, ¿no? O tengo tiendas comerciales en alquiler, ¿no? Ambientes comerciales en alquiler, no puedo estar conciliando. Ya tendría que irme a un centro privado, ¿ok? Pero si uno compara las tarifas de un centro privado
con lo que puedas gastar en un proceso judicial, el tiempo más que nada, porque el tiempo es plata, ¿no? Vas donde un abogado, él sabe de conciliación, te dice, vamos, no te preocupes, yo voy a ir al centro, tengo por ahí un conocido, un centro donde siempre trabajo, dame, voy a hacer la solicitud, lo presento, vamos a audiencia y ya. Es más, por desalojo podemos hacer una conciliación rápida, ¿no? Si la otra parte sabe que se le va a desalojar, quizás quiere alguna mejora, algún dinero, ya lo que vamos a gastar en tantos años, págale. Y se puede arribar a una conciliación. Y es efectiva, ¿por qué? ¿No? Era rápida, decía, económica y efectiva. ¿Efectiva por qué? Porque el acuerdo va en un documento que se llama acta de conciliación y esta acta tiene el mismo valor que una sentencia judicial. No es igual a una sentencia, pero tiene el mismo valor. Es decir, es un título de ejecución. Es decir, que cuando una de las partes incumpla este título de ejecución o acto jurídico al final y al cabo, ¿no? La parte afectada puede recurrir ahora sí al juez a exigir el cumplimiento de la misma, ¿no? Entonces el juez al tomar conocimiento exigirá su cumplimiento. Va a depender de cuál sea. Pues si es un tema familiar, es un tema civil, va a correr la misma suerte. En un tema como si fuera una sentencia, ¿no? El apercibimiento y quizás ahí ya que se cumpla con lo acordado, ¿verdad? Entonces el proceso que se sigue para el cumplimiento del acta es el proceso de ejecución. Entonces, es por eso que le decía que es efectiva, ¿no? En este caso, es el tercero quien tiene tres funciones. Va a facilitar ese diálogo que se perdió a raíz del conflicto, ¿no? Va a ayudar a buscar una solución. Y cuando sea necesario, va a proponer una alternativa de solución. Pero ojo, esta propuesta puede ser aceptada como no por las partes. ¿Por qué? Porque son las partes quienes tienen el papel preponderante. Son las partes quienes deciden, no el conciliador. El conciliador no tiene las facultades del juez. ¿Ok? Son las partes quienes deciden si aceptan o no llegar a un acuerdo conciliatorio. ¿Ok? Entonces, así vamos. Estamos todavía en el tiempo. Quiero ver participantes. Sí, doctora. 8 minutos. 5 minutos. 8. ¿Hasta qué hora es su clase? 8:30, doctora. 8:30, doctora. Ya. Entonces seguimos rapidito, ¿ya? En 5 minutos hablo todo. Como el pájaro, como no sé cuál de los dibujitos habla rapidito. Ya, entonces el conciliador asiste, facilita y propone. Pero ¿quién tiene el papel preponderante? Son las partes. ¿Qué se concilia? ¿Qué se concilia? Temas de familia y temas civiles. Eso se concilia. ¿Ya? En familia, lo usual. Pensión de alimentos, ¿no? Gastos de embarazo, mayores de 18 pero que estén cursando estudios superiores. Se concilia exoneración de pensión de alimentos a pesar de que ésta tenga sentencia judicial. Ojo, se concilia, pero cuando el alimentista ya tenga mayoría de edad y haya terminado, ¿no?, de cursar sus estudios superiores o ya esté trabajando, teniendo ingresos propios o ya tenga una familia constituida, ¿no? Y esté manteniendo a esta. Entonces, ahí se puede exonerar, incluso con sentencia judicial. Antes se nos quitó, podíamos incluso conciliar en régimen de visita, en pensión, la reducción y el aumento. De sentencia se nos quitó. No solo nos han dejado que se puede conciliar de sentencias, incluso que tenga sentencia judicial, la exoneración, ¿ya? ¿Qué más podemos conciliar? Régimen de visita, ¿ya? Cuando se nos está impidiendo tener el contacto, cuando uno de los padres se le está impidiendo el contacto con sus hijos con los cuales no vive o no tiene la tenencia, ¿no? La tenencia.
¿Ya? En separación convencional, ese llamado divorcio rápido, no sé si lo han escuchado, que hacen las notarías, divorcio, y también lo hacen las municipalidades, aquí lo hacen la Coronel Portillo, creo también lo hace Campo Verde, en su área legal hacen los divorcios rápidos, en 4 meses ya estás divorciado por mutuo acuerdo, pero la excepción es que cuando tienes hijos menores, tiene que haber sentencia judicial, pero si no lo demandaste, pues no lo vas a demandar en ese momento. O acta de conciliación, que es más rápido, sobre pensión, tenencia y régimen, ¿ok? En los divorcios rápidos que hacen las notarías y las municipalidades, ¿ya? Entonces, si uno quiere, por ahí usted está casado y ya pues están cansados, está casado, pueden divorciarse rapidito. Y si tienen hijos, primero conciliar esos 3 temas, ¿ya? Y como les decía, la exoneración y todo lo que tenga que ver con temas de familia, se puede conciliar la liquidación, pero previamente, la liquidación de bienes, pero previamente hay que hacer la separación, ¿no? Notarial. Y en temas civiles se puede conciliar desalojos, obligaciones de dar suma de dinero, indemnizaciones, resolución de contrato, incumplimiento de contrato, otorgamiento de escritura pública y todo aquella de libre disposición. Ahora, algunos de estos jóvenes, tengan entendido, algunos de estos temas civiles son obligatorios conciliar. Es decir, que cuando yo quiero demandar, por ejemplo, desalojo, o obligación de dar suma de dinero, o reivindicación, yo previamente estoy obligado a invitar a conciliar. No puedo irme de frente, porque tengo sanciones, ¿no? Que me declaren improcedente la demanda y me digan agota la vía, ¿ya? Entonces, tengo que primero invitar a conciliar. En temas civiles, anteriormente, el tema familiar también era obligatorio, pero se le quitó. Hubo un tema y se le quitó, ¿ya? No. Entonces, ya les hablé sobre el acta, que es un título ejecutivo, ¿no? Y que el juez ordenará su cumplimiento en un proceso de ejecución, ¿ya? Entonces, quiero hablarles algo muy chiquitito para que sepan, pero si podemos coordinar con la doctora Gloria, quizás en otro momento, poder conversar sobre el procedimiento conciliatorio. Hoy lo tenía abierto. Se me fue. Ya, pero ahorita lo busco. ¿Alguna consulta mientras tanto? ¿Alguna duda? Algo que quizás quieran, no les ha quedado claro? Ya. Como no hay, sigo, ¿ah? ¿Sí? ¿No? La conciliación, el procedimiento conciliatorio, jóvenes, tiene sus partes. Tiene la preconciliación, ¿ya? Tiene la convocatoria, tiene el discurso de apertura, la comunicación, la negociación, la clausura y el seguimiento. Son partes del procedimiento. En la preconciliación, así rapidito les digo, pues se estudia la solicitud presentada, ¿no? Es como una demanda, una pequeña demanda. Se estudia para ver si califica, si es competente, si es una materia conciliable, ¿no? Ahí se designa al conciliador, ¿ya? Entonces, una vez que se designa al conciliador en la etapa de convocatoria, que es la etapa, y el conciliador cursa las invitaciones, fija la fecha de audiencia, que también tiene plazos, ¿ya? Tiene plazos para poder ser notificado. Entonces, otra etapa es la apertura, ¿no? Es ya cuando tú entras a la conciliación, antes de empezar a conversar con las partes, tú tienes que hacer tu discurso de apertura, ¿no? ¿Ya? Y ahí tienes que explicar a las partes muchos aspectos para que ellos tengan conocimiento y vean cómo se va a llevar adelante la audiencia. De ahí empieza otra etapa, que es la comunicación, ¿no? Que es ya empezar a hablar con cada una de las partes en el mismo tiempo, en el mismo espacio, ¿no? Empoderando a cada una, siendo imparcial y a través de preguntas y técnicas de comunicación adecuadas. Y de ahí ya viene el tema de la negociación. Una vez que ya sepa cuáles son sus intereses de cada una de las partes, se empieza ya a negociar,
¿no? Y con la negociación ya llegamos a un acuerdo, entonces ya seguimos con la siguiente etapa, que es la clausura, ¿no? Donde ya damos a conocer a las partes el acuerdo, redactamos el acta, le leemos a las partes y les dejamos leer para que firmen. Y luego también llamamos cada 15 días o cada mes para ver si se está cumpliendo, y eso es lo que he estado haciendo todo este tiempo de pandemia. He estado abocándome bastante al seguimiento y ha sido muy satisfactorio, jóvenes, señores, señoritas, jóvenes, que muchas actas se han estado cumpliendo. No tenemos ningún problema, doctora, porque yo le decía, doctora, se entraba pues presentándose, diciendo sobre el seguimiento y si el acta estaba siendo cumplida y si necesitaba que le derive al área de asistencia legal para que pueda ejecutar, y decían que no tenían ningún inconveniente, ¿no? Algunos sí, había inconveniente de incumplimiento y se les derivaba, pero la mayoría me decía que se estaba cumpliendo. Incluso se llamó a aquellos que no arribaron, que se redactó un acta por falta de acuerdo, y creo que hemos ayudado, porque la función también de la conciliación no es solo llegar a un acuerdo, sino también restablecer esas relaciones, más en el tema familiar, porque antes del conflicto existieron dos personas que se amaron, que tuvieron un hijo, ¿no? O que tuvieron algún tipo de afinidad. Entonces, pero el conflicto a veces hace que uno se enoje o se desborde emociones negativas hacia el otro, ¿no? Entonces, a veces conversando, dialogando y conociendo bien, porque a veces muchos usuarios por desconocimiento quieren actuar y ellos son los que quieren imponer sus propias leyes, ¿no? Creen que porque la esposa se fue con otro, ella no tiene derecho, o al revés, ella no tiene derecho a la casa, no tiene derecho a nada, no tiene derecho a ver a los hijos, y no es así. Entonces, cuando uno va aclarando y va conversando y va dialogando y separando el tipo de relaciones, que es la paternal y otra que es la conyugal o convivencial que han tenido, y se les explica, entonces van entrando muchos en razón. Aunque algunos son tercos, sí, lamentablemente no se puede, entonces ya tienen que ir ya a ser ayudados por el ámbito judicial y el juez decidir por ellos. Entonces, jóvenes, me gustaría enseñarles más, hay bastantes temas que aprender para que cuando sean profesionales ya en derecho, ya con su cartón, no se dejen sorprender por centros de conciliación inescrupulosos y puedan dar a sus clientes unas opciones distintas al Poder Judicial de resolver sus conflictos. Espero que les haya gustado, espero que haya sido de entendimiento y que tenga la opción de poder volverme a encontrar con ustedes. ¿Ok? Chicos, entonces creo que ya estamos, porque hay otro grupo que me está esperando. ¿Ya? Entonces, muchísimas gracias. Doctora, muchas Okay. gracias. Ya. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches.